Bienvenidos a todos un día más a Healthy Pockets. Mi nombre es Hugo y estoy aquí para ayudarte a hacer un uso inteligente y responsable de tu dinero. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre el cálculo más importante que puedes hacer en tus finanzas personales, el patrimonio neto. Antes de empezar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y actives las notificaciones si aún no lo has hecho, para que puedas ver más vídeos como este y sigas aprendiendo sobre la educación financiera. A cambio, te dejo en la descripción un enlace a mi página web donde te puedes descargar de manera gratuita una plantilla para calcular tu patrimonio neto. ¿Y qué es el patrimonio neto? Pues para que lo entiendas de una manera muy fácil, es todo lo que tienes menos lo que debes, la diferencia entre los activos y los pasivos. A la hora de calcular tu patrimonio neto, piensa como si fuera una dieta. Calculas las calorías que consumes versus las calorías que quemas. Pero en lugar de contar calorías, lo que vamos a contar es el dinero que entra para la compra de activos versus el dinero que sale para el pago de los pasivos. Y es que controlar de manera frecuente tu patrimonio es muy importante porque vas a poder saber si estás tomando las decisiones financieras adecuadas. ¿Y cómo calculamos nuestro patrimonio neto? Pues lo primero que tenemos que hacer es calcular el valor de todos nuestros activos, como pueden ser, por ejemplo, nuestra casa, nuestro coche, el dinero que tenemos en efectivo, en una cuenta corriente, en una cuenta de ahorro. Y tampoco te olvides de incluir cualquier tipo de dinero que tengamos ahorrado para el futuro, en un plan de jubilación o a futuro. Y luego en la otra columna tendríamos que sumar el valor de todos nuestros pasivos. Básicamente todas las deudas y dinero que debemos lo podemos considerar pasivo, como aquel préstamo que pediste para los estudios, un préstamo personal, las tarjetas de crédito. Pero si por ejemplo aún tienes una hipoteca por pagar, no podríamos considerar la casa como un activo, no al menos al 100%. Ya que solo sería un activo la parte del equity que hayas acumulado sobre la propiedad. Y por el contrario, el pasivo sería la parte proporcional de la hipoteca que aún te queda por pagar. Pues bien, ahora ya lo único que nos quedaría restante es sumar el valor de ambas columnas y restar los pasivos a los activos, y el número restante sería el valor de tu patrimonio neto. Y como puedes observar, calcular tu patrimonio es mucho más fácil de lo que parece. Pero quiero hacer un apunte: si al calcular tu patrimonio neto el número es negativo, no tienes por qué asustarte. Claro, esto siempre depende de tu situación personal y del momento en el que te encuentres en tu vida. Por ejemplo, puede que justo te acabes de graduar de la universidad y hayas encontrado tu primer trabajo, pero sin embargo no has tenido el tiempo suficiente para acumular activos y tienes que seguir pagando el préstamo para tus estudios. O incluso, por ejemplo, teniendo dinero ahorrado o incluso un coche, tu patrimonio neto sigue en números rojos porque te acabas de comprar una casa y el valor de la hipoteca es muy grande. ¿Y cada cuánto tiempo deberías calcular tu patrimonio? Pues hay diversos tipos de opiniones. Hay gente que lo decide calcular de manera mensual, otros de manera semanal, pero yo personalmente lo hago de manera trimestral. Calcularlo cada 3 meses es tiempo más que suficiente, ya que los grandes cambios en la vida no pasan de manera tan frecuente. A mí personalmente, establecer una rutina y calcular mi patrimonio neto de manera trimestral me permite tener mis finanzas de una manera organizada y sobre todo para saber si voy por el buen camino hacia mis objetivos a largo plazo. Por lo que no te recomiendo calcular tu patrimonio neto solo para satisfacer tu ego y compararte con los demás. Y hablando de comparar riquezas, ahora que ya sabes cómo calcular tu patrimonio, vas a poder entender mejor la percepción sobre la palabra riqueza. Ya que, como puedes observar, puede que tengas una casa, un coche de lujo y aparentar ser rico, pero sin embargo esto dista mucho de la realidad. Ya que en el caso de esta persona, lo más probable es que la deuda le esté comiendo y su patrimonio sea incluso peor que el de una persona humilde que simplemente decide no vivir por encima de sus posibilidades. Así que recuerda que, como las calorías en una dieta, tienes que llevar un control de tu patrimonio y tus finanzas. Pues esto ha sido todo por hoy. Aprieta el botón me gusta, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo has hecho. Muchas gracias por haber estado conmigo hasta el final. No te pierdas el siguiente vídeo del diccionario de inversión. Save to invest and have healthy pockets.